Los Sheidim se meten a los cromosomas y pueden crear cualquiera de las cosas que podría yo mostrarles ahorita, pero hay fotografías que no vale la pena que veamos, amados ahí. Entonces, hay algunos sí lo son físicamente. Ahora, como punto número 2, no es un origen extraterrestre, ya lo he dicho porque es la doctrina Anunnaki, sino son Sheidim. Ahora, el número 3, otras personas no tienen rasgos físicos de reptil, pero son reptilianos. Es decir, su corazón está, por así decirlo, inclinado hacia esa doctrina, pero no tienen rasgos de reptil. Entonces, unos sí lo son físicamente. La gente tiene rasgos reptilianos, físicos, reales. Y otros no tienen esos rasgos físicos reptilianos, pero pertenecen a ese grupo. Entonces es gente que está poseída por demonios. Ahora, ellos quieren, la gente que entra a estos círculos de reptilianos, ellos quieren ser un reptiliano. Ellos quieren pertenecer a este grupo de élite. Y entonces por eso y dije élite porque es la gente adinerada, famosa, etcétera, como por ejemplo en cuestión de cantantes, mujeres que digamos se ve un video y entonces no son luces cualquiera como la de una discoteca, sino están pasando serpientes todo el tiempo. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. O bien danzan ellas y cantan con una serpiente al cuello. Ese tipo de gente reptiliana, aunque no tengan rasgos físicos de reptiles. Ahora, en la práctica, o sea, viendo gente así, ¿qué hacen ellos? Vamos a ver, les voy a mencionar la vestimenta de ellos. Por ejemplo, la cartera tiene que ser de reptil. Y es lo primero que busca un reptiliano, que su cartera sea de reptil. Por ejemplo, de cocodrilo, por ejemplo, o de serpiente. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo, o sea, el ganar dinero para ellos es lo primordial. Y entonces el poder adquisitivo es ese, el poder comprar, adquisitivo, el poder adquirir cosas. Entonces, antes que ponerse otra cosa en la vestimenta, lo primero que buscan es la cartera, que sea de reptil. A lo mejor no tienen otra cosa en su vestimenta que sea de reptil, pero la cartera tiene que ser de reptil. Entonces, con eso ellos hacen y deshacen. Es un decir, porque recuerda que esa gente está poseída. Ahora, las carteras de serpiente, de cocodrilo, etcétera, de iguana, de lagartija, etcétera, etcétera. Los zapatos. Los zapatos es muy importante para ellos porque así como la cartera es el poder adquisitivo, los zapatos es donde uno pisa, ¿no? Pero ellos lo utilizan donde pisan. Pero eso ¿qué significan? Es el donde piso, piensan que deben poseerlo o que tienen poder sobrenatural para poseerlo. Entonces, si nosotros decimos, abacados, que donde yo llegue, donde yo pise, ese lugar quede santificado y pueda yo llevar tu bendita Torah, bueno, ellos lo piensan en los zapatos, que deben ser de reptil también, cocodrilo, serpiente, etcétera, porque para ellos el pisar es poseer, es su doctrina. Ellos, por ejemplo, si pisan una casa, etcétera, ellos quieren poseer esa casa y entonces atando cabos, como dice uno, por eso hay tantos problemas, etcétera, dicen, sí, es que quería esta casa por esto y el otro. Entonces, piensan que poseen donde pisan o que deben poseer, pero de hecho ya lo dan por hecho, valga la redundancia, que donde pisan ya es de ellos. Ahora, el carácter que tienen entonces es posesivo.
Y mira la palabra, posesivo. Es un carácter posesivo, pero mira la palabra, analicemos la palabra posesivo, de posesión. Ellos, los reptilianos, son dominantes para con los demás. Tienen un poder para dominar, porque supuestamente ellos vienen de los Anunnaki. Y entonces, amados Sahim, por favor, ahí es lo delicado. A ver, gente que, no voy a hablar de los que se dicen mesiánicos y son reptilianos, sino de los mesiánicos engañados por reptilianos, etcétera, etcétera. Y deja tú que nos engañe de que, bueno, yo no sabía que era reptiliano. No, 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 no. La manipulación para el manoseo sexual, por ejemplo. Terrible. Bueno, es que me quiso bendecir. No, no te quiso bendecir. Así no se bendice a la gente, con un manoseo sexual. Pero el manipuleo de préstame dinero, de esto, del otro, de aquí, de allá, es el dominar a esas personas que son buenas, las personas que están siendo agredidas en todo, no nada más en lo sexual, sino en su dinero y en otras cosas. Hablamos de la cartera como posesión, adquirir cosas, posesión, digamos. Hablamos de los zapatos, donde pisan, ellos quieren poseer. Ahora hablemos del cinturón. El cinturón también tiene que ser de reptil. Aquí generalmente el 80% son varones y el 20% son mujeres. Entonces, en el caso de los varones y en el caso de la mujer que usa pantalones, el cinturón no representa nada más, me pongo un cinturón de reptil, ellos dicen y ya, ¿no? No, no es así. Ellos saben qué significa. Así como nosotros, para nosotros está la armadura en el Ruach HaKodesh que menciona Efesios 6, ¿recuerdan? Para ellos es igual de importante su vestimenta. Entonces, el cinturón va en los pantalones. Los pantalones significa poder, dominio, valentía. Y tiene que ser de reptil, de serpiente o cocodrilo. Generalmente es de esos dos. Ahora, recuerda que Hasatán engañó a Java, a Eva, a través de un reptil. ¿Sí? O sea, vamos, analicemos esto así. A ver, Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda, no es la serpiente. Poseyó ese animal para hablarle a Eva. Ahora, lógico que ya todo entonces, como el enemigo escogió ese animal que no se arrastraba, sino que después del pecado el Eterno condena a la serpiente que se va a arrastrar. Y esa es la maldición de Arar, para que ustedes la revisen, las maldiciones en audio y en escrito. Entonces, eso significa el cinturón, no nada más, es que tiene que ver con la armadura del mesiánico, del que cree en la Torah y Yahshua HaMashiach. Ahora, utilizan también chalecos y tienen que ser, lógico, de reptil X o Z, etc. Entonces, toda su vestimenta va siendo de reptil, inclusive lo que es el extensible del reloj tiene que ser de reptil. Si usa lentes, tiene que tener algo de reptil. Es decir, si usa un anillo, tiene que ser algo de reptil. Entonces se sienten identificados con ello. Ahora, decía yo que hay gente que tiene rasgos físicos reptilianos. Entonces, por ejemplo, los ojos. Los ojos, y esto no es para risa, tipo rana o sapo. Y eso lo hay, eso lo hay. Yo como médico veo cantidad de gente, no juzgo a mis pacientes, simplemente son maldiciones generacionales. Los demonios se meten en la genética
y crean todos estos problemas. Ahora, normalmente el iris de una persona, estoy hablando de los que tienen rasgos físicos reales, pues, el iris de una persona tiene que ser circular. Es lo que se conoce como niña de los ojos. Pero realmente, al atender pacientes, tienen el iris, o sea, la pupila tipo serpiente. Ven mal. Esto que les estoy hablando no es cuento. De esos pacientes veo en mi consultorio. Entonces ven mal. Bueno, cualquier otro médico dirá, bueno, sí, es un defecto de los ojos, etc. No, es que hay demonios que tomaron a los padres por X o Z pecados y entonces por eso tiene los ojos tipo serpiente. Ahora, la cabeza. La cabeza, aquí tenemos el hueso occipital, entonces el occipital está más abultado. En un parto normal, cuando nace un bebé por parto normal, no por cesárea, sino por parto normal, en el forcejeo que van haciendo el bebé, etcétera, etcétera, se hace un caput, acá le llamamos nosotros como médicos, es decir, un abultamiento porque el bebé al pasar por la cadera de la mamá, se hace un caput que se llama caput succedaneum. Y hay la idea, por favor, mucha atención, hay la idea, me dicen los mismos pacientes, por ejemplo, bueno, mi niño nació en X hospital, X de gobierno particular, etcétera. Y fíjese usted, doctor, que nació muy abultado. Entonces, hay niños que ese caput permanece, generalmente no debe de permanecer, o no permanece. Pero los papás dicen, mire, doctor Palacios, mi hijo nació así y es más inteligente que el resto de sus hermanos. Entonces la gente tiene la idea, y ahorita vamos a ver imágenes de los disque Anunnaki, y entonces piensan que por tener el occipital así, son más inteligentes. Y los mayas, que muchos idolatran, no tú, lógico, tú adoras a Yahweh, pero muchos idolatran a nivel mundial, ellos se ponían 2 tablas para malformar el cráneo, y no solamente ellos, sino cantidad de civilizaciones del diablo en el mundo. Porque pensaban ser, que fueran parecidos a sus dioses, Anunnakis. Entonces ellos dicen, bueno, si nos hacemos así la cabeza nos pareceremos a nuestros dioses y entonces seremos más inteligentes que el resto de los demás, ¿no? Estoy hablando físicamente, cosas reales. Los ojos, ya lo expliqué, la cabeza. Entonces, la gente actualmente, tú sabes que es que, amado Sahin, en África, por ejemplo, por medio de documentales vamos viendo cómo se alteran la forma de la boca con aros, el lóbulo de la oreja. ¿Sí has visto eso? Y entonces, todo eso es satanismo. Y no disfrazado, lógico. Entonces, ellos hacen hasta lo imposible por tener la cabeza en esa forma. Ahora, la nariz, generalmente, los que tienen rasgos físicos así como tal, es aplanada. Aplanada. Ahora, los ojos, independientemente de los rasgos físicos que tienen, generalmente su mirada es altiva. ¿Recuerdan sobre los orgullosos? Entonces, ¿por qué es una persona altiva? Por la posesión demoníaca tan fuerte que tienen. Y eso en Proverbios es algo de lo que reprueba el Eterno, los ojos altivos. ¿Recuerdan? Ahora, las uñas. No creas, por favor, amado por favor, es que hay que quitarse un poquito la mal entendida inocencia. Es decir, soy inocente, yo no sé cómo son esas cosas. No, hay un dicho, por cierto, que dice, piensa mal y acertarás. ¿Sí lo han oído? Aquí no se trata de pensar mal, es que hay que ver las cosas. Las uñas son muy largas, se las dejan muy largas, más mujeres que hombres, pero también muchos varones, si es que se pueden llamar varones, muchos son los homosexuales, y se las dejan puntiagudas, tipo reptil.
Y no solamente las uñas de las manos, sino las uñas de los pies. Entonces ellos no usan zapato cerrado porque para ellos es casi imposible caminar o ponerse un zapato normal como tú y yo. Ahora, yo dije que hay gente que tiene rasgos reptiles como tal, pero vamos a suponer que esta persona que se deja las uñas largas no tenga los rasgos reptiles, pero una persona normal tiene sus uñas recortadas. Por eso cuando voy ministrando mujeres, con la ayuda de mi esposa o de otras mujercitas que nos ayudan a ministrar para la redundancia, vamos viendo, usted quiere ser mesiánica, ¿verdad? Sí, tiene usted que cortarse esas uñas. Ellos piensan que es agresión, pero ¿por qué me quiere usted quitar mis uñas? Sin que ellos lo piensen conscientemente, créanmelo, hay un espíritu demoníaco que le incita a parecerse a un reptil. O sea que esto es casi increíble, como de ciencia ficción, amado Sahim. Ahora, por eso cuando alguien quiere ser mesiánica, porque en el caso de las mujeres, y no quieren cortarse las uñas, lógico, no pueden ser mesiánicas. ¿Qué es lo que está muy de moda ahora? Pintar las uñas y poner mil porquerías ahí, hasta demoníacas, lógico, en las uñas. Es antihigiénico. Uno como cirujano tiene que tener mucho cuidado y se lava una cantidad de veces las manos antes de operar. ¿Qué no será esas personas lo que guardan en las uñas? Yo, por ejemplo, antes en la universidad hacíamos raspados de uñas, un raspado para ver al microscopio, hongos, bacterias de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no será en una persona que tiene ese tipo de uñas tan largas? Y no me dejarás mentir, bueno, porque esto se trata de hablar la verdad acá. Siempre la gente que trae las uñas muy, muy grandes, así está su espíritu. Es fea esa persona en su espíritu, aunque no lo sea físicamente. Es un decir. Pues tiene que quitarse todo eso, demonio. ¿Por qué crees que ponen a las brujas, y no es de risa, con las uñas largas? Ahora, la lengua. Hay cantidad de gente que ahorita está acudiendo a los cirujanos o a cualquier persona que aprende algo de cirugía, partida en dos. Esto es los que son físicamente por cromosomas, o hay gente que nace con la lengua partida en dos. Ellos van a un cirujano y se la hacen, o con cualquier patán que haya aprendido eso y haga hemostasia ahí. Ha habido de pérdidas de lenguas, por cierto, porque hay algunos que son tan bobos, tan tontos, por no decir otra cosa, que utilizan las personas, te corto la lengua y te pongo el electrocauterio para que no sangres, etcétera, y se ha chamuscado la lengua totalmente. Tienen su paga ahí. Entonces, hay gente que sí es físicamente reptiliana, hay gente que solamente quiere pertenecer a ese grupo y se deja las uñas, pero en sí hay un espíritu demoníaco ahí ministrándoles. Repito, los demonios se meten en los cromosomas y estos alteran la genética y salen verdaderas personas feas prácticamente. Tú has dicho, bueno, esa persona es muy fea. Ahora, no se trata aquí, por favor, mucha madurez espiritual para todos, les pido, por favor, de decir, bueno, esa persona es fea, es despectivo, etcétera. No. Hay gente que no es agraciada. Pero otra cosa es aquel que ya tiene rasgos reptilianos. Decía yo que puede haber gente que nazca con la lengua, otros son los que se hacen la lengua de serpiente. Ahora, las teorías. Extraterrestres que se metieron con mujeres y dañaron al mundo. No, la respuesta es que no, son demonios y esos alteran el cuerpo. Ahora, tiene que estar muy dañada el alma por la posesión demoníaca tan fuerte que hay, porque no nada más hay un demonio, sino hay cantidad de demonios. Entonces el alma está muy dañada y sobre eso ya hay varios audios. Ahora, la intención de ellos es dañar a los demás, dañar a los demás, dañar a los demás. Teniendo relaciones sexuales por aquí y por allá, por eso decía yo, control mental, hipnosis entre los reptilianos y Anunnaki, los que se dicen poder para manejar dinero, poder hipnótico, etcétera, etcétera.
Entonces a ellos les interesa tener muchas relaciones sexuales porque ellos dicen, bueno, así vamos a tener más hermanos e hijos reptilianos. Ahora, la gente sin Dios, hablemos, la gente sin Elohim Yahweh, busca erróneamente, más que erróneamente, es una estupidez, perdónenme la expresión, todos estos grupos como estos. Ahora, habla de la vestimenta y de los rasgos físicos. Ahora, ¿cuáles son sus acciones? La número 1, imitar, caminar como reptil o saltar como lo hace un sapo o una rana. Y esto no es de risa, pero el diablo sabe su trabajo y hace tiempo y ahora más entre de lo que es el rock, el pop, etcétera, 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 y canciones como realmente cómo saltar como rana, cómo bailar como un sapo, etcétera. Créemelo, todo eso no es de vacilada, está danzando como un sapito, no, todo tiene un contexto, amados. El diablo conoce de música y conoce muy bien. Ahora, todo esto se ve entre artistas de la farándula, artistas de canto o maestros de canto y de baile. Ligeramente son homosexuales, pero son reptilianos. Las casas de ellos están llenas de adornos de reptiles. Ahora ya solamente ciertos servicios a domicilio doy, pero hubo un tiempo que hice cantidad de servicios a domicilio, consultas a domicilio, y entonces realmente iguanas desecadas, serpientes desecadas, etcétera, etcétera, lagartijas, etcétera. Y no solamente disecados, sino vivos, o sea que había reptiles, en pocas palabras, vivos y muertos. O bien tener en su casa víboras, vivas, cocodrilos, ranas, sapos. Ahora, esto que estoy diciendo, por favor, mucha seriedad. La mayoría de la gente, tú puedes decir, bueno, cuando vienen acá las personas que quieren aprender Torah y vienen peinados con gel, o sea, es para peinarse, y hacia arriba son las crestas de un reptiliano. No nada más entre los motociclistas del diablo de Estados Unidos y de México y del mundo, no, sino en millones de jóvenes peinarse hacia arriba. Tú dirás, bueno, pues es una moda, etc. No, amados, no. Es inconscientemente ellos, tal vez no lo sepan, o muchos sí lo saben, es parecerse a un reptil. Entonces, siempre cuando una persona, un joven viene y bueno, yo quiero conocerlos así, ya no te vas a peinar así. Vete al baño, te echas agua y te vas a peinar como varón. Entonces, eso es simular las crestas de un reptil. Ahora, la comida de los reptilianos, ¿qué comen ellos? Todo inmundo, víboras, ranas, sapos, lagartijas. Estas últimas las comen en abundancia e insectos, porque los reptiles comen insectos, como las ranas, los sapos, las lagartijas, las iguanas, etc. Entonces, esa es su comida. Ahora, en televisión, canales de todo tipo y de todos los idiomas, cada día está más de moda enseñar a la gente a comer insectos. Es doctrina reptiliana. Es doctrina reptiliana. Tú dirás, pero no. La gente les está lavando el cerebro diciendo tienen muchas proteínas, los insectos, las hormigas, etcétera. No, amados, todo es doctrina reptiliana. Ahora, hablando con los reptilianos, porque vamos, se ve en medicina, se ven pacientes de todo tipo. Entonces ellos realmente sienten que tienen una inteligencia mayor que los demás. Porque recuerden que su teoría es no venir de la creación del Todopoderoso Yahweh, y perdón que mencione su nombre en este tema, sino venir de los extraterrestres. Entonces nosotros tenemos una inteligencia ya mayor. Hay cantidad
de culturas como la olmeca, que aunque tienen las cabezas parejas, grandes cabezas, u otras culturas con la cabeza puntiaguda hacia el occipital, aquí atrás. Ahora, esta gente reptiliana se involucran en el poder, en gobiernos, son artistas de cine, artistas de televisión, etcétera. Y no son tontos, son realmente inteligentes, porque la cuestión es agarrar masas de gente, así, tal cual. Entonces, si un cantante de rock o de pop se peina para simular las crestas de un reptil, toda la muchachada está siguiendo a ese artista que no es más que un hijo de Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, y dice, yo me quiero parecer a él. Terrible, ¿no? Ahora, tengan rasgos reptilianos o no, ellos de todas maneras se quieren involucrar en el poder. Porque saben que en el poder se controlan los medios de comunicación, se controlan muchísimos, millones de gentes. Ahora, recuerden que todo es mitología en cuanto al origen de, el daño es real. El daño que se está causando a la gente es real. Porque ya decía yo, mitología es igual a mentiras. Todo es mentira. Tiene que ver la doctrina Anunnaki y la doctrina reptiliana con todas las culturas del mundo. Con todas las culturas del mundo. Por ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada en México. En Europa, por ejemplo, Cécrope primero era mitad hombre y mitad serpiente. Recuerda que es mitología. El primer rey de Atenas. En Egipto, Sobek. En la India, los Naga. Son seres reptilianos que viven supuestamente subterráneamente. Entre los chinos, los vietnamitas, los coreanos, los japoneses, toda esta doctrina reptiliana. ¿Por qué crees que ellos comen mucha serpiente? Entonces, encontramos demonios acuáticos con aspecto de tortuga y pico de pájaro, todo tipo de dioses egipcios. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. En este tiempo, o sea, actualmente hay muchos mediums, o sea, gente que dice tener contacto. Recuerden lo que es un nigromante, lo que es un adivino, etcétera. Yo les hemos ministrado en Shabbat pasado. Entonces, esos mediums que aquí en Tehuacán hay cantidad y en todo el mundo, ellos dicen que transmiten mensajes de seres especiales a los humanos. Es decir, no es tanto ya que la gente vaya y quiera consultar con el espíritu del abuelo o de la abuela, no es tanto eso. La gente quiere oír mensajes del más allá, pero del más allá en cuanto seres superiores. Entonces dicen, bueno, yo soy medium, ellos dicen, y yo puedo transmitirte el mensaje de un ser superior. Pero, ¿qué es el ser superior? Por eso yo decía en Alcohólicos Anónimos, se dice, hay un ser superior. ¿Cuál? Porque hay un solo todopoderoso, aleluya. Entonces ellos ya no van para consultar los espíritus de los familiares, sino ya directamente con gente supuestamente extraterrestre, o si es que se puede llamar gente. Ahora, atención. Dentro de los mismos mesiánicos, aquí por favor mucha atención, es muy importante porque hay gente que supuestamente hace tevilá, entra a Brit Milá, hace que un teshuvá, pero son reptilianos. Recuerda, lo que les interesa es infiltrarse. Y recuerda, reptilianos, masones e Illuminati van de la mano. Entonces, toda esta doctrina de los reptilianos cada día va aumentando más. Y si tú te pones a investigar, ves reyes de países, jefes de Estado, aristócratas, magnates financieros metidos entre la doctrina Anunnaki y la reptiliana, y todos ligados a la masonería. ¿Para qué? Para dominar a la humanidad, y ese es el nuevo orden mundial que viene. Por eso tanto simbología en los billetes de dólar.
o de $100 y demás. Ahora, ¿qué es esto sino el espíritu del antimashiach? Ahora, si tú te pones a analizar lo que hemos estudiado tanto y nos falta mucho todavía en Gizgalut, de Apocalipsis, ¿por qué la bestia? ¿Por qué la bestia? ¿A qué te suena esto? Una bestia puede ser un toro salvaje, etcétera, etcétera, pero ¿por qué la bestia? Generalmente es un reptil. ¿Qué es lo que los niños estuvieron viendo y no es para risa? Las tortugas ninja, etcétera. Todo manejado a reptiles, etcétera, etcétera, el poder de los reptilianos. Ahora, la doctrina de ellos es esto, y antes de llegar a las diapositivas ya, es que ellos dicen que hay un cerebro reptiliano. Y dicen que es lo más primitivo del cerebro. Y dicen que ese cerebro reptiliano es para solamente huir o pelear. O hacer cosas sencillas como lavar trastes. Pero atención, su condición no es la de pensar, sino la de actuar. Eso es lo que piensan ellos. Es decir, los maestros reptilianos, los que enseñan a los alumnos, es tu situación no es tanto pensar, analizar, meditar las cosas, sino actuar. Tú actúa ya. En pocas palabras, es un zombie. Por eso los zombies, los desfiles de zombies, todo va ligado. Y vas a llevar una vida totalmente instintiva. Vas a llevar la vida según tus instintos. Y entonces por eso tantas relaciones sexuales, tanta lujuria, etcétera, lascivia y demás. Entonces, ellos dicen, tú vas a actuar como un reptil, o realmente se lo creen, no tanto que van a actuar, sino que son realmente reptiles. Entonces, así como ellos, los reptiles, anidan, se aparean, tienen conductas defensivas de ataque, etcétera, y defensa lógico, así son ellos. Por eso hay tanto problema ya en seguridad. Y los gobiernos saben esto. Ahora, este cerebro que le llaman reptiliano, que es una mentira, es una mentira. Dicen que en la infancia probablemente el niño fue maltratado, su padre era violento, etcétera. Va a tener este cerebro reptiliano va a tener un instinto, por así decirlo, para buscar el suicidio. Y entonces por eso hay tanto suicidio, amados. Y está ligado, recuerda, reptilianos, Illuminati, masonería. Porque los símbolos del que hay en los billetes de dólar son masones, pero son Illuminati y reptilianos. O sea, van de la mano. Entonces dicen, bueno, tu cerebro reptiliano va a servir, solamente vas a necesitar droga para calmarte. Por eso hay tanta droga. Por eso en Holanda hay puestos con médicos especializados donde la gente llega a drogarse para que no se pongan mal. Se están poniendo mal, los están matando. O sea que la gente llega y entonces ya ahí con supervisión médica ellos mismos se inyectan la heroína, etcétera. Y ya están todos drogados, no hay complicaciones, perfecto, ya después se puede ir el paciente. Terrible, ¿no? O sea, ahora tengo un conocido que fue a Holanda relativamente hace poco tiempo. Dice, doctor, en México dicen que hay mucha droga, en Holanda vaya usted para allá. Así como aquí hay puestos de muéganos son unas golosinas de acá de Tehuacán, que algunas son kosher, y venden la marihuana y droga en cada esquina. Ahora nosotros sabemos que no es así, que no debe de, este cerebro reptiliano es una mentira. En sí, no, la educación que se está llevando a cabo, yo decía los huérfanos de guardería, ¿sí recuerdan? Es decir, los niños no están siendo educados por los padres, como debe de ser. El papá debe trabajar, la mamá en el hogar, dice la Torah. Entonces son demonios los que van influyendo. Ahora dicen, este cerebro reptiliano, fíjense muy bien es que tenemos que entender la doctrina de ellos en cuanto a una liberación demoníaca. Ellos dicen, lo que cuenta es el presente. No hay pasado, no hay futuro para ti, nada más el presente. Entonces a la gente no le importa matar o matarse, suicidarse o hacer cualquier tontería. Entonces, en todo esto está implícito el rechazo o la aceptación que haya tenido el niño desde antes de nacer.
dicen, bueno, ese cerebro reptiliano no piensa, no tiene emociones, tiene solamente impulsibilidad, o sea, impulsos, y va a ser capaz de, puede ese cerebro reptiliano producir cualquier atrocidad. Entonces ellos confunden, así como yo les he dicho, que inclusive la Organización Mundial de la Salud le cambia y dice, bueno, un alcohólico no es más que un enfermo, pero la Tanakh dice que los borrachos se van a ir al infierno. O sea, nadie mandaría al infierno por una diabetes, el eterno. Entonces ellos confunden, tratan de confundir a la gente y lo logran. A la persona que fuman dicen, no es adicta, sino que tiene la libertad de fumar. Y entonces por eso los anuncios antes de televisión, ahora ya no hay anuncios de cigarros en México, dicen, siéntete libre, que nadie te presione, y saca a una persona fumando, etcétera. Todo eso es doctrina reptiliana desde hace añísimos. Ahora, ellos confunden, miren, hablando como médico, confunden todo lo que es el sistema autónomo. El corazón late sin que nosotros le mandemos. Tú mueves esta mano porque le estás ordenando que se mueva. Pero el intestino, por ejemplo, etcétera, etcétera, el corazón, los riñones funcionan sin que digamos nada. Nosotros es el sistema autónomo, así se llama. El hígado funciona, tu vesícula funciona, el vaso del páncreas funciona sin que tú le ordenes nada. Entonces ellos dicen, bueno, el sistema autónomo vegetativo, que así se llama realmente en medicina, el corazón con sus latidos, los movimientos intestinales, todo lo que expliqué, es una cosa, pero el cerebro reptiliano es otra. No, nosotros no tenemos eso. Somos creación del Eterno, bendito es su nombre. Ahora, dicen ellos que el lugar, o sea, en pocas palabras, tal vez no me di a entender, que el sistema autónomo no existe, sino el cerebro reptiliano es el que controla los movimientos intestinales, etcétera, haciéndola de sistema nervioso autónomo o vegetativo, que le llamamos. Que gracias al cerebro reptiliano actúa todo eso. Por favor, ¿qué es eso? Pero hay gente que se lo está creyendo. Hay gente que dice que viene de los dinosaurios, que el hombre evolucionó de un dinosaurio, que el cerebro tiene varias capas y que el cerebro más íntimo es el cerebro primitivo o reptiliano. Lógico que nada de es cierto eso. Cuando hablé yo del Alzheimer me faltaron muchas cosas, porque realmente no se trata de venir a dar aquí una cátedra de medicina, pero tantas cosas que van sacando los científicos, disque científicos, y sus conclusiones tienen que ver con toda esta doctrina reptiliana. Ahora ellos dicen, bueno, con el cerebro reptiliano vas a elegir lo más racional. Ellos dicen, tú no vas a distinguir, o solamente vas entre colores, nada más rojo o más bien blanco y negro. De ahí el yin yang. Entonces toda esa doctrina del yin yang tiene que ver con Illuminati, masones y reptilianos. Entonces el cerebro reptiliano, ellos dicen, no piensa nada, solamente actúa para sobrevivir. El reptiliano ellos dicen que manejan muy bien el miedo. Lo que pasa es que se van más allá de tener sangre fría. Entonces ellos dicen, bueno, la materia gris es lo que envuelve al cerebro reptiliano. Ahora, los mensajes subliminales, hablando de otra cosa, los mensajes subliminales. Los Illuminati reptilianos manejan todo tipo de mensajes subliminales a través de medios electrónicos diversos, como en la televisión, en la radio, en música. Esos eran antes mensajes subliminales, ahora ya muchos ya van directamente, pero probablemente has oído estas dos palabras: imagina y sueña. Desde John Lennon, él manejaba estas dos palabras. Imagina, hasta hay una canción que se llama Imagina. Un mundo sin fronteras, es lo que va a venir con el nuevo orden mundial. Sin infierno abajo, según a qué te suena toda esa doctrina. Entonces, pero ellos se van más allá, y por eso hasta muchos pastores cristianos
que manejan cantidad, mega iglesias de 5,000, dicen, imagínate un coche, eso vas a tener. Imagínate un celular carísimo, eso vas a tener. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo hacemos por fe y trabajando. Entonces, el idioma, por ejemplo, es hablado en el reptiliano, es verbal, es visual, todo eso está plagado. Por eso en esta congregación se dice, no veas televisión inmunda, no veas eso, nosotros no necesitamos eso. Entonces, en pocas palabras, y ya vamos a entrar a las diapositivas, el reptiliano dice, no tengo sentimientos, mi afecto es imparcial. Y entonces, de esa doctrina reptiliana nacen los atentados, las guerras, un holocausto o los abortos que hay ahora. 3,000 millones de abortos ha provocado el hombre en los últimos 10 años. Es como si habláramos de 52 guerras, segundas guerras mundiales en 10 años, en muertos. Y lo que a ellos no les ellos dicen, para nosotros no hay horror. Todo es sin horror. No error, sino sin horror. No nos horrorizamos de nada. Entonces, eso es parte del sistema de la bestia. Ellos matan sin piedad y hacen cuanta cosa. Ahora, este tema da para mucho más, pero vamos a dejar hasta aquí, bajamos la pantalla y vamos a ver, no vamos a ver en sí muchas diapositivas, amados, porque realmente no tiene caso darle alas al diablo, ¿verdad? Pero sí, cuando menos algo como un resumen, sí nos da tiempo, 10 minutos más o menos, sí nos da tiempo. Ahora vamos a apagar las luces, por favor, y cedo la palabra a la Luis Cervantes. Shalom, amados Jim, Ahayot. Vamos a ver algunos conceptos acerca del tema que nos ha ministrado nuestro amado Roe respecto a los reptilianos y los Anunnaki. Para empezar, la mitología en la cual se lleva la doctrina que más adelante veremos, que actualmente todavía se tiene, empieza con un planeta llamado Nibiru, el cual tiene una órbita parásita, es decir, no tiene una órbita propia, sino que gira dentro del sistema solar y saliendo de él aleatoriamente. Esto lo llevó a que en algún momento colisionara con la Tierra, de acuerdo con sus ideas, sus versiones, y de allí posteriormente se dividiera en dos y surgiera el planeta donde ahorita estamos de acuerdo con sus libros y su filosofía. Ellos en el planeta Nibiru o planeta X tuvieron un problema muy fuerte, como nos comentaba nuestro amado Roe, tuvieron un problema con su atmósfera, lo cual los llevó a enviar Anunnaki, que eran la población de allí, a la Tierra con el fin de encontrar oro y llevarlo de vuelta a su planeta a fin de reparar este daño. Para ello enviaron a dos Anunnaki que, de acuerdo a su historia, si se le puede llamar así, eran herederos o eran de la línea de sangre del rey de aquel planeta. Esos dos eran Enki y Enlil. Hay que tener en claro que de entrada ellos se adjudican supuestamente la creación de la humanidad, pero en sus mismos libros, en los que se pueden encontrar, que no vale la pena leerlos, encontramos que cuando estos dos seres supuestamente llegan al planeta, ellos ya encontraron vida en la Tierra, encontraron homínidos y que mediante la modificación genética supuestamente ellos crean al Homo sapiens como tal, precisamente mezclándose ahí con la teoría de Darwin, pero echándola abajo, pues no había evolución, sino fue todo producto de una manipulación genética. Este ser llamado Enki se protagoniza como el ser que era amable con la humanidad. Más adelante veremos por qué, mientras que este ser llamado Enlil simplemente se limitaba al cumplir con la misión, que era de obligar a los humanos para recolectar oro y llevarlo más adelante al planeta Nibiru para poder reparar su atmósfera. De igual manera, hubo una disputa entre estos dos sobre el comando de la misión.
puesto que entre ellos había desde antes rencillas por el poder. Todo se va a resumir más adelante en una lucha por el poder entre estos dos seres. Como les comentaba, Enki él se encargó, según su historia, de dar el conocimiento a la humanidad, mientras que Enlil solamente los quería usar como objetos. Enki, como podemos ver en las imágenes, representado por este ser, era un ser alto, era uno de los seres mayores que supuestamente se creen los sumerios, y los babilonios venían del cielo. Uno de ellos, este que vemos en la pantalla, se encargó de enseñarles lo que era la civilización, una serie de conocimientos organizados, entre ellos las construcciones y métodos de organización que más adelante él encauzaría él mismo para poder hacer que le adoraran como un dios, mientras que no lo eran. Algo importante también de la supuesta historia de estos seres es una contradicción importante, puesto que aunque ellos enseñaban a los hombres que eran dioses, ellos también temían morir, inclusive muchos de ellos murieron. Hay que entender o resaltar en este punto que esta doctrina, estos seres, se mezclaron con todas las culturas, cambiando de nombres, cambiando de formas, en las mismas doctrinas de cada una de estas civilizaciones. En la imagen vemos del lado izquierdo a un tallado de los sumerios, mientras que del lado derecho vemos una imagen que representaría una civilización en Mesoamérica. No quiere decir que existan, sino que todos ellos tomaron partes de la misma doctrina y los llevaron más adelante. Entre ellos, buscando una similitud supuesta a estos seres inexistentes, a sus dioses, podemos ver modificaciones craneales, como nos comentaba nuestro amado Roe. En la pantalla vemos una deformación craneal en un aspecto natural, en un niño probablemente, mientras que en el lado izquierdo vemos que más aparte de una deformación craneal, deformaban en sus figuras, en sus tallados, los ojos, puesto que eran seres grotescos inclusive para ellos. En todas las civilizaciones podemos ver que ha habido deformaciones craneales. Repito, no quiere decir que estos seres existieran y que hubiera comunicación, sino que es el mismo enemigo, Yahshua Mashiach lo reprenda, que ministraba a los supuestos maestros de estas civilizaciones, obligándolos a hacer este tipo de deformaciones. Otro punto, aparte de las deformaciones craneales que podemos ver que estos dioses les enseñaron, es que en todas las civilizaciones que vemos ahorita en la pantalla, como la maya, la egipcia, la inca, en África también ha habido sacrificios humanos. En todas estas civilizaciones, siempre para una manera de honrar a sus dioses, había la necesidad de sangre, de sacrificios. Cada civilización, cada mitología siempre ha tenido cuando menos un dios reptil, o bien, como vemos en la imagen en la que estaba señalando, que tiene la cruz, estos seres, aunque no tengan parecido con reptiles, como vemos en esta imagen, que son dos aves, eran dependientes o descendientes de estos seres reptilianos. Quiero que pongamos atención en esta imagen, en el ojo que vemos en el centro, es el llamado ojo de Ra. Este ojo ha permanecido utilizado desde Egipto hasta el día de hoy, como veremos en la siguiente diapositiva. Normalmente es representado como un ojo supuestamente humano, sin embargo, si analizamos con mayor detalle, vemos que la órbita no es una órbita común, sino es más alargada, más bien parecida a la de un reptil. De igual manera, aunque la órbita o la pupila está viendo hacia el cielo, nos representaría una adoración hacia lo que vino del cielo supuestamente estas doctrinas. Todas las historias, toda la filosofía y la creencia en estos seres ha sido tomada por las sociedades secretas al día de hoy y mezclada con más y más conocimientos del enemigo, los cuales han sido cada vez más aceptados por la sociedad y más escondidos de una manera tan sutil que muchas veces han pasado desapercibidas. Nosotros, como nos ministró nuestro amado Roe, ahora sabemos que estos seres se creen superiores. Entonces, si analizamos que se creen superiores,
que ellos son lo mejor, supuestamente. Esconden sus símbolos en lo que todos van a querer tener para ser mejores. Veamos aquí en la imagen un billete de $1. Un billete de $1, aparte de mensajes subliminales, como ya lo vimos en cuanto a la pirámide, aquí podemos leer lo que nos ministraba nuestro Roy acerca del desorden al orden. Ellos se creen que van a encabezar un reorden en el funcionamiento de la sociedad, creando un nuevo orden secular, pero más allá de eso, si quitáramos esta parte, podemos ver en el fondo del billete de $1 una especie como de escamas, una especie como de reptil. Vamos a llevarlo al lenguaje simbólico, que es el que más ocupa en las sociedades secretas, en el cual para ser alguien, según ellos en la sociedad, debes de tener dinero. Y para tener dinero tienes que tener estos billetes. Y para tener estos billetes tienes cada vez más influencias de reptiles en tu vida, en la vida de todas las personas. No significa que no debamos de tener esta moneda, significa que ellos obligan a la sociedad a creer que mediante esta moneda y la influencia de los reptiles sobre de ellos mismos van a ser cada vez mejores. Vemos también que estas civilizaciones han permeado, se han hecho cada vez más presentes de una manera visible en muchas doctrinas, como la católica romana, en la cual en la imagen vemos que mientras Enki, en un tallado sumerio, está representado con una cruz exactamente igual a la de la vestimenta de esta persona, de igual forma usan la mitra papal. En uno de los libros que ellos detallan la historia, se menciona que el primer ser, los primeros Anunnaki, es decir, Enki y Enlil, llegaron cubiertos con una especie de cabeza de pescado, que más adelante sería tomada como la cabeza del dios Dagón. Es importante también que veamos que muchos de los símbolos de la mitología sumeria, que después se volvería de la egipcia, ahora están, curiosamente, aunque nada es curioso, sino es parte de lo mismo, están en las cosas que todo el mundo quiere tener. En la parte de la izquierda vemos a Enki con unas alas. En el antiguo Egipto se creía que estas eran las alas de Horus, y este era Horus, uno de sus dioses. Sin embargo, si encontramos similitudes con las alas que se le ponen actualmente a algunas marcas, tanto de vehículos como de ropa, vemos que son igualitas. De esta manera también relacionando, quiere decir que entre mejor quiera ser la persona en su vestir, en su ser, en su tener, más y más y más va a tener símbolos en su propia vida, en su propia vestimenta, que estén relacionados con esto, tal vez sin saberlo, aunque no es probable, sino que estas mismas esencias van capturando cada vez más a las personas.